Bueno, estamos hoy día muy contentos de hacer un nuevo concierto educativo eh, a la espera del estreno del concierto de Tomás Quevedo, con quien estamos aquí juntos, él desde Bydgoszcz, Polonia, y, y hoy día vamos a escuchar esta exposición de Tomás sobre obras de Haydn, obras A ver, te lo pongo acá. de Schubert y Liszt, y, y entonces vamos a darle el pase a Tomás, pero antes quisiera partir este concierto saludándolo y saludando a todos los que están presentes en el Facebook Live y en el Zoom, a la espera del estreno del concierto, pero que va a ser precedido por este concierto educativo, por esta conversación educativa sobre el programa. Y vamos a pedirle a Rocío, por favor, que si nos ayuda con la primera cápsula histórica sobre Joseph Haydn, y después pasa Tomás a comentar un poco sobre Haydn, y después nos vamos cambiando de compositores en esta espera del estreno del concierto de Tomás. Muchas gracias por estar con nosotros. Joseph Haydn fue uno de los últimos representantes de un prototipo típicamente dieciochesco, el del músico que se desempeña como maestro de capilla y reside en la corte. Sin embargo, su figura constituyó también una excepción a la regla, ya que en la cúspide de su carrera llegó a recibir un salario altísimo para los estándares de la época. Haydn fue muy estimado en vida, sin embargo, con frecuencia se le tilda de bonachón. Ernst Hoffmann, pensador de tintes románticos, consideraba que él era un primer eslabón en el desarrollo de las artes musicales, proceso que habría continuado con Mozart y culminado con Beethoven. Inspirado en Hegel, atribuyó a la música de Haydn cualidades propias del arte, mientras que a Beethoven lo consideró filosófico y por tanto superior. Para Goethe, en tanto, Haydn escribía sin exaltación, con inocencia e ironía. Esta actitud un poco despectiva se debe a que Haydn siempre agradaba a sus mecenas y al público. En efecto, mostraba apego a las teorías racionalistas y muy rara vez permitía que las obras exhibieran emociones desgarradoras. Además, su música presenta temas bastante convencionales que enganchan desde la primera escucha. Su principal fuente es el estilo galante, que dispone frases breves sobre un acompañamiento ligero. A medida que se hacía mayor, sin embargo, fue incorporando recursos que generaban contrastes repentinos, como también una paleta armónica más rica. Haydn provenía de una familia de fabricantes de carrozas. No obstante, su padre cantaba y tocaba el arpa. A los 8 años, motivado por tan melómano progenitor, se trasladó a Viena para integrar el coro de la catedral, situación que aprovechó para estudiar clave, órgano y violín. Tras cambiar de voz, empero, fue despedido y debió trabajar como profesor de instrumento o tocando en iglesias. Entretanto, dedicaba su tiempo libre a la composición. Era aprendiz y asistente del maestro italiano Porpora, quien le presentó a celebridades de la talla de Christoph Gluck o Karl Dieters von Dittersdorf. Asimismo, entabló una estrecha y duradera amistad con Mozart. En 1759, Haydn consiguió su primer empleo estable: dirigir la orquesta de la residencia de verano de un conde en Bohemia. Allí estrenó su primera sinfonía, la cual deslumbró a los espectadores. Ese día resultó crucial para él, ya que entre el público se encontraba el príncipe Paul Esterházy, quien al poco tiempo le ofreció un puesto en su corte. En un principio, el contrato era bastante particular, pues lo obligaba a velar por la disciplina de los músicos de la orquesta, verificar que sus ropajes y pelucas estuvieran en buen estado e incluso limpiarlos. Además, le prohibía escribir obras o realizar copias sin autorización. Resulta imposible comprender la biografía de Haydn sin estudiar la historia del clan Esterházy, al cual sirvió por más de 40 años. Para ilustrar lo poderosa que esta estirpe era, basta mencionar que llegó a poseer 21 castillos. Al trabajar para esta familia, se veía obligado a acatar las órdenes de los diferentes príncipes que se sucedían en el liderazgo. Por supuesto, los intereses particulares de cada uno de ellos resultaban determinantes para su producción musical. Haydn se casó con la hija de un fabricante de pelucas, María Anna Keller, aun cuando en realidad amaba a la hermana de ella,
Josefa, quien se ordenó monja. El matrimonio fue largo, pero infeliz y estéril. Según se cuenta, dio lugar a aventuras extramatrimoniales por ambas partes. No obstante, Haydn murió en gloria y majestad a los 77 años, rodeado de bienes materiales y de admiración. Su estilo estuvo en permanente evolución, y su aporte se considera fundamental para el desarrollo del cuarteto de cuerdas, la sinfonía y la forma sonata. El compositor nos legó un vasto catálogo que ostenta alrededor de 750 obras. Algunas de ellas fueron, sin duda, escritas a gran velocidad. Otras, por el contrario, fueron fruto de un trabajo extenso y contienen propuestas ambiciosas e incluso rupturistas. El sello personal de Joseph Haydn es inconfundible, y como dice Donald Grout en su famoso texto de Historia de la Música, se caracteriza por una combinación entre lo serio y lo jocoso, lo sublime y lo burlón, lo artificioso y lo folclórico. Sí. Adelante, Tomás. Ya. Bueno, primero que nada saludarte, saludar a los que nos están viendo, a los que se unieron en el Zoom, darte las gracias por la presentación. Dar las gracias también a Javier, que hizo estas cápsulas, que escribió el programa también, que realmente está muy bueno, lo pueden ver en la página, y habla de cada una de las piezas que están en el concierto. Eh, y bueno, yo quería partir en realidad compartiendo un poco una reflexión antes de ir al detalle de cada uno de los compositores, cada una de las obras, y tiene relación con estos análisis que hacemos de la música, cuando por ejemplo Javier en la cápsula nombra que el estilo de Haydn de determinada manera es más formal, es menos filosófico, como lo mencionaba un crítico, digamos. Beethoven es más filosófico, por tanto es superior. O sea, Haydn que es un formalista, digamos. Entonces, todas estas definiciones que hacemos de la música al final, eh, lo un- la principal fuente de análisis para emitir estos juicios tiene que ser al final el conocimiento de la partitura, de la música. Y por eso es que quiero hablar de una anécdota, un pensamiento que se me ocurrió el otro día, que hace un tiempo a mí me gustaba mucho el ajedrez. Entonces, veía videos en YouTube de ajedrecistas y hay unos conferencistas que decía, las dos actividades donde hay más niños prodigios son el ajedrez y la música. Y él decía, ¿por qué? ¿Por qué estas dos actividades? Porque ambas son un sistema cerrado, autosuficiente, digamos. En el ajedrez, a partir de conocer todas las reglas, cómo se mueve el caballo, cómo se mueve el peón, etcétera, 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 ya podemos adquirir la mayor cantidad de información y eso nos permite acceder a un montón de conocimientos relativos a este juego. Y en la música es similar. Y es por eso que incluso niños, sin tener el entendimiento tan analítico de la forma, etcétera, pero adquieren ya una cantidad de entendimiento que es muy considerable. Sí, quería compartir eso y bueno, además motivar a todas las personas, incluso ya que no tuvieron una educación musical de chicos, digamos, de niños, a que si les gusta la música, aparte de adquirir todo este conocimiento del que vamos a hablar, que es un poco colateral a lo musical, el tema de la biografía, el tema de dónde vivieron, que es muy interesante y de hecho yo también lo voy a hablar ahora, invitar a que incluso se adentren y traten de aprender música, lo concreto de la música, las notas, la armonía y todo esto, porque eso al final es, digamos, la base para poder después hablar de todas estas otras cosas de las que vamos a conversar. Así que eso, quería partir con eso y
Nada. Bueno, ahora, lo que yo como pianista puedo decirle sobre la obra es un poco por qué elegí esta obra, por qué la elegí en este orden, por qué. Y digamos, tanto Haydn como Schubert y como Liszt comparten un, un mismo núcleo, una escuela similar. Los tres compositores tienen una relación con Viena como ciudad, y no solamente como ciudad, sino como escuela. Eh, y Haydn es obviamente el más antiguo, él nace en la década del 1730 y tiene contacto con esta época anterior donde se trabajaba para las cortes, ¿cierto? Donde, como decía Javier, uno de los contratos incluía que él cuidara así que estaban bien presentados, digamos, que cuidara la disciplina de los integrantes de la orquesta. Entonces era un funcionario más de una corte. Y entonces Haydn es la figura, por eso se le llama un poco el padre de tantas cosas, ¿cierto? El padre de la sinfonía, el padre del cuarteto de cuerda. Y esta sonata que interpreto es, digamos, una de las últimas obras para piano, compuesta en 1794, si no me equivoco, 94. Eh, Mozart ya había muerto, digamos. Eh, Schubert todavía no nacía, nace 3 años después. Schubert nace en 97. Y es muy interesante lo que menciona Javier en la cápsula, ya que eh, la formalidad, la perfección formal de la obra eh, contrasta mucho, de cierta manera, con las obras que se escuchan después en el mismo programa, ¿cierto? Con Schubert y con Liszt. Es un estilo, una manera de pensar, digamos, que queda un poquito más en el pasado, en contraste con los músicos más relacionados al romanticismo, ¿cierto? Schubert de alguna manera se relaciona más al romanticismo, está más inspirado en Beethoven, en general su música, que en Haydn. Que Beethoven es como, digamos, un poco un fantasma, yo diría, de este programa. No toco Beethoven, pero Beethoven tiene quizás más influencia en Schubert y en Liszt que el mismo Haydn. Ahora, Haydn fue profesor de Beethoven también. Entonces, eh, pero menciona a Beethoven simplemente porque es una figura trascendental y que no puede estar excluida, ya que inspira a Schubert, inspira a Liszt. Pero Haydn de alguna manera representa más esta tradición, esta línea. Y lo representa tanto desde el punto de vista de la composición como también de lo particular, digamos, nuestro de los pianistas, que es una escuela del piano, de la escritura del piano, y que está muy relacionada con, con el encontrar la manera de trasladar la orquesta al piano, que es una de lo que más se le reconoce a Beethoven en su pieza. A lo largo del programa vamos a ver cómo el registro del piano, cómo los pianos aumentan sus capacidades técnicas, sonoras, y Schubert es casi incomparable a la sonata del año 1794. La obra de Schubert es del 1822. Y el cambio que hay en estos 30 años en el instrumento es impresionante. Cuando, bueno, eso lo vamos a poder escuchar cuando escuchemos a Schubert. Pero lo que me gustaría en realidad decir para concluir un poco esta sección de Haydn es esto. Estar de acuerdo con lo que dice Javier, que representa un cierto formalismo,
O sea, en cuanto a cuánto se adhiere el compositor, digamos, a la música pura, en cuanto a técnica, en cuanto a composición, etcétera. Es un poco ajeno al concepto más romántico. Y eso básicamente, ese es el lugar un poco de Haydn en este concierto. Entonces, si te parece, Alexandro, podemos avanzar ya al siguiente compositor, Schubert, y hacer la relación con él. Y, y eso, bueno, si hay preguntas también de los que están participando ahora en el chat, feliz de que participen también. Franz Schubert, compositor de carácter alegre y poco pretencioso, no fue consciente de su genio hasta poco antes de morir. Dado que no se esmeró por conseguir financiamiento y conservó siempre una notable independencia respecto de los círculos de poder, una parte fundamental de su obra, sobre todo aquella que fue escrita para orquesta, resultó inaccesible y no se estrenó hasta fines del siglo XIX. El aspecto de Schubert solía verse descuidado. Además, no se preocupaba en lo más mínimo por rentabilizar su profesión, ya que no estaba dispuesto a cambiar su preciado tiempo por un trabajo estable. Ni bien podía, abandonaba el puesto que tuviese. De esta forma, vivía de manera itinerante en casas de distintos amigos, a veces en forma bastante precaria. Así consiguió, sin embargo, convertirse en un creador especialmente prolífico, que nos legó canciones, piezas para piano, obras de cámara y sinfonías, por nombrar algunas de sus contribuciones. El estilo único de Schubert se encuentra a medio camino entre el clasicismo vienés y el romanticismo. Cabe destacar que tras la derrota de Napoleón, parte de los públicos comenzó a pedir una especie de frivolidad. Sin embargo, el compositor conservó su ímpetu de conferir a toda música un toque de profundidad, aunque se tratara de piezas destinadas al ámbito doméstico. Por ello, cuando se retratan sus ejecuciones al piano, las personas presentes aparecen con frecuencia mirando al infinito, en una suerte de trance. De hecho, su epitafio versaba: «La música ha enterrado aquí un rico tesoro, pero esperanzas aún más hermosas». Esta frase ilustra la idea de que, para algunos, las artes estaban entrando en una especie de decadencia y Schubert aún ofrecía una posibilidad de salvación. Franz nació en un suburbio de Viena. Su padre poseía una pequeña escuela, en la cual el compositor trabajó como profesor por un periodo breve. Su madre, en cambio, trabajaba solo esporádicamente. En otras palabras, no provenía de una familia adinerada. Por otro lado, era el 12º de 14 hermanos, de los cuales solo 9 consiguieron sobrevivir a la infancia. Durante su adolescencia, solía practicar piano en un taller de ebanistería donde se reparaban instrumentos de gran calidad. Aunque había estudiado principalmente con su progenitor y con Ignaz, uno de sus hermanos, su excepcional talento le valió una beca para estudiar con el maestro Antonio Salieri. Rápidamente destacó como violinista y también como director, en especial por su trabajo con la música de Haydn y Mozart. Un hito muy importante en su vida fue conocer al famoso cantante Johann Michael Folk, con quien entabló una larga amistad. Dicho artista, admirado por la calidad de las canciones del compositor, se encargó de darlas a conocer en las famosas Schubertiadas, largas tertulias privadas de atmósfera íntima y destinadas a un selecto grupo. Es importante señalar que a la sazón, la crisis económica de Viena generaba un ambiente ideal para que la cultura se circunscribiera al ámbito privado. Un rasgo distintivo de la música de Schubert es que buscó mantener la forma exterior de la sinfonía, pero siempre añadiendo un contenido romántico mediante audaces excursiones armónicas, contrastes y emociones intensas. Para él, los temas eran fundamentales, incluso más importantes que la forma. De hecho, estaba convencido de que el material temático debía ser memorable y con frecuencia hacía reaparecer un motivo ya expuesto, pero en una atmósfera nueva, con lo cual le confería otro significado. Sus extensas sonatas para piano presentan relaciones tonales innovadoras. En 1821, Schubert se enteró de que padecía una enfermedad letal y comenzó a componer con más ahínco que nunca, pero en un estilo más oscuro y dramático. Se dedicó también a compilar y publicar todas sus creaciones. Schubert murió a los 31 años tras agravarse su condición luego de un viaje.
Su deceso ocurrió un año después que el de Ludwig van Beethoven, a quien idolatraba. Bueno, ahí está la siguiente cápsula sobre Schubert. De nuevo aprovecho de recomendar el texto que está de Javier sobre la obra que ejecuto, que es la Fantasía Wanderer, Opus 15. En este texto, que lo voy a volver a citar, digamos, Javier menciona que es una sonata, o sea, una fantasía. O sea, Javier dice, es una sonata, porque efectivamente tiene la división de movimientos típica de una sonata, digamos, del modelo beethoveniano, de 4 movimientos, que refleja un poco la sinfonía anterior, que consta de un allegro, la primera parte, después un adagio, un movimiento lento, tercero un scherzo, un movimiento más rápido, y para finalizar con un allegro. Eh, Además de esta fantasía, Schubert tiene otra fantasía, tiene una para violín y piano, y una que es de las más destacadas, que es la fantasía en fa menor para 4 manos, eh, que es una pieza que los invito, si quieren, luego a también escuchar, ya que es bastante conocida y tiene el mismo esquema de sonata, 4 movimientos con las mismas características de los movimientos en cuanto al carácter. Entonces, lo que quería mencionar primero, y continuando un poco con la reflexión que hice al principio, es la fantasía tiene este nombre que le fue adjudicado, digamos, de Wanderer, porque Wanderer significa algo así como el caminante. ¿Y por qué tiene este nombre? Es debido a que Schubert tiene una canción, un lied, que se llama El Caminante, y es ese mismo tema el cual inspira esta fantasía. Y es el tema que se encuentra en el segundo movimiento de la fantasía, ¿ya? Eh, en tonalidad de do sostenido menor, el movimiento lento. Sin embargo, se le conoce como la fantasía del caminante, Wander, pero no está titulada de esta manera, ¿ya? O sea, el título es fantasía nomás, do menor, do mayor, disculpen. Entonces, quería también ahí hacer una relación en cuanto a los títulos que muchas veces se le da a las obras. No tienen necesariamente relación al contenido musical o incluso al contenido poético, ¿cierto? Porque más que más la música, si viene este sistema, digamos, con sus reglas, melodía, armonía, etcétera, representa al final cosas que están relacionadas a la poesía, a la literatura, a ideas filosóficas y todo esto, está incluido, digamos, es parte del arte. Entonces, a mí me disgusta un poco cuando se adjudican todos estos nombres y al final la gente, bueno, no sé si la gente lo hace, pero cuando hablamos un poco de música decimos la fantasía del caminante, o decimos la sonata del claro de luna, o el estudio de no sé qué, etc. Y especialmente con los títulos de algunas sonatas de Beethoven que son dadas por el editor, que Beethoven no tuvo ninguna, eh, él no le dio esos nombres. Entonces un poco injusto porque al final el compositor escribió y dice, escuchen la música, el contenido está en la música, no el contenido está en esto o en esta otra cosa, que tiene un poco que ver también con la obra de Liszt, y un poco que ver con la música programática, porque hay música en la que el compositor dice, este es el programa, este es el contenido incluido en la música, y el contenido es textual, es un poema, es una historia, es una situación, pero no es el caso de esta sinfonía. Entonces por eso quería hacer esta distinción
y decir, es importante conocer la música misma, no tanto todo lo que rodea, incluso todos los análisis que podemos hacer. Eh, por eso. Eh, Volviendo a la visión, digamos, de intérprete y por qué las piezas están juntas, estas tres piezas, ¿cierto? Schubert, Haydn, Schubert y Liszt. Como salía en la cápsula de Javier, Schubert estudia en Viena y aprende incluso composición con Salieri. Salieri que después también es profesor de Liszt. Y Schubert, digamos, es la educación que él tiene, y obviamente que los tres más importantes, Haydn, Beethoven y Mozart. Y ¿qué decir? Bueno, finalmente que la educación que tiene Schubert es aprender todos estos conceptos que son del clasicismo. Sin embargo, él tiene una gran influencia de Beethoven, y Beethoven lo que hace al final es revolucionar un poco, especialmente la escritura para piano. Y Schubert hace esta fantasía que después inspira mucho a Liszt. ¿Por qué? Porque representa muchas dificultades técnicas en lo que es la escritura del piano. Dificultades que, como menciona Javier en el programa, Schubert decía que no podía tocarlo, y decía que el diablo lo toque, no que estén así. Entonces, esa es un poco la relación que tiene con Liszt, que es el siguiente compositor del programa, y también con Schubert, con Haydn, ¿cierto? Con Liszt la relación es muy estrecha, a pesar de no haberse conocido. Algunas personas decían, sí, se conocieron. Lo que yo no tengo entendido es que no, digamos, lo que dicen los biógrafos. Lo que decía Liszt era el mismo, no conocía a Schubert, eso decía. Pero Schubert inspiró mucho a Liszt, y Liszt realizó muchas transcripciones para piano de los Lied, las canciones. Incluso realiza versiones, o sea, una versión para piano y orquesta de esta pieza de Schubert. Además realiza una edición y un arreglo incluso del movimiento final de esta fantasía. Entonces, por ahí se unen estos tres personajes, digamos, del programa. No sé si me queda algo más por decir, pero si les parece podemos seguir con el próximo compositor y después vamos redondeando un poco la idea relativa al programa y podemos hacer comparaciones más, o podemos dar el espacio para las preguntas. Eso. Desde el siglo XIX hasta hoy, ha existido un código para realizar recitales de piano. Un intérprete ejecuta de memoria repertorio múltiple, que abarca desde Bach en adelante. Quien acuñó tal forma de presentarse en público, que ha devenido en un ritual, fue Franz Liszt, una de las primeras superestrellas del mundo de la música. Sus glamorosas puestas en escena atraían a un cúmulo de seguidores y fanáticos. Es más, durante sus espectáculos era común presenciar gritos desaforados, desmayos, rosas cayendo desde los palcos, etc. Él anticipó, en cierta medida, lo que ocurre hoy con los ídolos del rock o del pop. Liszt se atrevió a presentarse fuera de los salones aristocráticos y tornar su arte accesible a las masas. Como era consciente de que sus seguidores lo idolatraban,
No tuvo reparo alguno en arrojar sus guantes, exagerar sus gestos y miradas, improvisar pasajes en medio de las obras o alterar las partituras a gusto. Asimismo, fue el músico que más posó para retratos hasta antes del siglo XX. Sin duda, estas actitudes dañaron su reputación de músico serio, pues no faltó quien viera en ellas un romanticismo superficial y grandilocuente, que únicamente perseguía la idolatría. Con todo, Liszt fue una figura trascendental, no solo en el campo de la interpretación, sino también en muchos otros. Se cree que inventó, por ejemplo, las clases magistrales, eventos en los cuales sus estudiantes de piano tocaban para él y al mismo tiempo para los demás aprendices. En tales instancias, las correcciones y comentarios eran escuchados por la audiencia completa, de manera que resultaban útiles para todos. En general, su labor como docente fue destacada, pues formó a personalidades de la talla de Hans von Bülow. Desde otra perspectiva, parte importante del gigantesco catálogo de Liszt consiste en arreglos para piano de obras sinfónicas o líricas, escritas por otros compositores. Tomaba motivos conocidos y realizaba contemplaciones, paráfrasis y fantasías, casi siempre con aires de improvisación y toques de virtuosismo. Por otra parte, sus innovaciones formales se encargó, además, de explorar la afinidad entre música, pintura y poesía, lo cual le llevó a desarrollar el poema sinfónico. Esto le valió el rechazo de aquellos que veían en la música un arte absoluto. Como si todo lo antes mencionado fuera poco, Liszt poseía también una personalidad contradictoria que desató un sinnúmero de controversias. Se le acusaba de pretencioso y mujeriego, pues sus múltiples amoríos no pasaron desapercibidos. A pesar de ello, en sus últimos años se empeñó en convertirse en abad y tomó las órdenes menores. Cabe destacar que desde niño había mostrado un marcado interés quien había sido novicio franciscano en juventud. Se cree, de hecho, que el nombre Franz fue elegido para él por esa razón. Franz Liszt nació en un pueblo al este de Austria. Fue el hijo único de Adam Liszt y Anna Lager, quienes tenían como lengua materna el alemán. Esto explica por qué, a pesar de que el compositor tenía raigambre húngara, no dominaba el idioma de ese país. Adam era músico y estaba ligado a la poderosa corte de los Esterházy, es decir, estaba inserto en un ambiente ideal para que su hijo desarrollara su excepcional talento. Desde temprana edad, Franz asombraba a todo aquel que lo oía. En 1819 viajó a Viena y tocó para Karl Czerny, quien quedó sorprendido por su talento. 3 años más tarde, ofreció un concierto para el Parlamento húngaro, tras lo cual algunos políticos se pusieron de acuerdo para brindarle apoyo económico. Sin embargo, sus auspiciadores veían en él a un prometedor pianista y no a un compositor. Tras estudiar piano con Czerny y composición con Antonio Salieri, Liszt dejó Viena y se estableció junto a sus padres en París. En esa ciudad, el fabricante Erard le facilitó un piano de 7 octavas, con una nueva acción de doble escape que permitía la repetición rápida de notas y abría camino al virtuosismo. Así comenzó a germinar lo que sería el estilo de Liszt. En la Ciudad de la Luz, frecuentó fastuosos salones y se convirtió en parte de la vida artística. Conoció a escritores y pintores, como también a otros músicos importantes. Trabó amistad con Chopin, a quien admiraba. En 1832, escuchó en vivo al célebre violinista Paganini, quien se convirtió en su principal referente. Se propuso trasladar al piano la pirotecnia violinística de su colega italiano. Desde entonces, se embarcó en intensas y frecuentes giras, que por décadas lo llevaron a recorrer toda Europa y recaudar una buena suma de dinero, tanto para fines personales como benéficos. Entre sus principales preocupaciones filantrópicas figuraba ayudar a que se erigiera un monumento en honor a Beethoven en la ciudad de Bonn. En su agitada vida, Liszt tuvo la oportunidad de acercarse a un sinnúmero de damas aristocráticas. Alrededor de 1835 se hizo amante de la condesa Marie d'Agoult, quien decidió divorciarse para vivir junto a él. La pareja, sin haberse casado, se instaló por años en Suiza e Italia y tuvo 3 hijos. La relación de Liszt con su familia pasó por varias crisis, ya que casi no pasaba tiempo en casa. De hecho, algunas cartas atestiguan que sus hijos se sintieron abandonados.
Entre 1839 y 1847, Liszt llevó a cabo más recitales que nunca. Llegó incluso hasta Turquía y Rusia. También pasó por Inglaterra, Rumania y Transilvania. En Alemania fue casi siempre bien recibido, aunque las ciudades más conservadoras, como Leipzig, le ofrecieron una acogida más bien fría. Justo al final de este periodo, conoció a la princesa polaca, Carolina de Sayn-Wittgenstein, con quien inició una larga relación de pareja. Aunque ella estaba divorciada, su marido aún vivía. Es más, tuvo que renunciar a todos sus bienes e involucrarse en varios escándalos para vivir este romance. Solo en 1864, tras la muerte de su antiguo marido, pudo casarse con el compositor. En 1848, Liszt aceptó un puesto como director de la corte musical de Weimar. Inició así un periodo mucho más enfocado en la composición que en los escenarios, que se extendió hasta 1861. Preocupado por recuperar su reputación como autor, experimentó con piezas para orquesta. Asimismo, profundizó sus innovaciones armónicas con una mayor utilización de las relaciones de tercera, las escalas no diatónicas y las divisiones iguales de la octava, es decir, con los acordes aumentados y disminuidos. La estancia en Weimar fue especialmente fecunda. Además de componer, Liszt también renovó la vida musical de la ciudad, al estrenar obras tanto de compositores famosos como de músicos emergentes. Desde 1860, sin embargo, debió afrontar algunas tragedias, como la muerte de dos de sus hijos. Solo vivió Cosima, quien se tornó célebre por su romance con von Bülow primero y con Richard Wagner después. Liszt decidió emigrar a Roma, donde pensó que podría casarse con la princesa, pero a última hora las autoridades rusas consiguieron anular el permiso. Aún así, decidió quedarse en la ciudad y estudiar teología. En sus años de sacerdocio, se dedicó a la composición de música de cariz religioso. Sin embargo, el Vaticano no reconoció el valor de sus aportes, así que comenzó a cansarse de estar allí. De esta forma, realizó viajes cada vez más largos a Weimar y también a Budapest, donde contribuyó a formar la Academia Nacional de Música. En realidad, sentía un fuerte amor por Hungría, al punto que intentó aprender la lengua nacional y compuso varias obras inspiradas en su folclore. Hoy Liszt es reconocido como uno de los músicos más importantes de la historia. Su obra se interpreta con frecuencia. Además, ha aparecido en un sinfín de películas y producciones de todo tipo. Hoy, la figura de Liszt sigue fascinando, ya que su biografía se presta para escribir una entretenida novela. Bueno, ahí estaba la presentación de Javier sobre Liszt, muy completa, menciona muchas cosas, muchos episodios de la vida de Liszt y menciona también que él durante la primera parte de su vida es pianista, digamos, pianista que hace gira, tocaba mucho y alrededor del año 50, o sea, un poco antes, se instala en Weimar y ahí se dedica a componer. Entonces, a mí me llama la atención y comparto, o sea, con ustedes que no se puede hacer todo al mismo tiempo, digamos. Es el caso también de Rachmaninoff, que la mayoría de las composiciones las escribió estando en Rusia, pero él luego emigra, digamos, por la Revolución Rusa y se radica en Estados Unidos. En Estados Unidos casi no compone, digamos, o sea, en comparación a lo que compuso en Rusia. Tanto por motivos de la inspiración, digamos, que él decía, pero básicamente porque se dedicó a dar conciertos y se dedicó a tocar. Entonces, no se puede hacer todo al mismo tiempo, digamos. Y claro, ahora, más allá de eso, claro, se menciona que Liszt al principio tenía un poco estas tendencias relacionadas a lo que se dice la listomanía, que él tocaba de una manera, aparte de virtuosa, que buscaba impresionar, digamos. Y que una tendencia que al parecer sería cierta, o sea, Liszt, si no me equivoco, también decía que él había
abandonado eso. O sea, que fue parte de su estilo, pero que lo había abandonado por las mismas razones que dice Javier, como por el tema de ser más fiel a la música, más fiel a la partitura, etc. Pero bueno, volviendo al tema de la composición, que es lo fundamental, porque al final todas las cosas colindantes de que estuvo casado, no estuvo casado, etcétera, son importantes en su biografía, pero en la música lo que importa es lo que está escrito en la partitura, digamos. Y en el año 52, si no me equivoco, 53, 54 fue publicada la segunda balada, que está en si menor, igual que la sonata que está en si menor, que es una de las obras más importantes, eh, y también de la misma época. Esta es la época de las composiciones más importantes de Liszt, incluso los estudios trascendentales que son de un sketch de versiones anteriores, o sea, de versiones que él había hecho anteriormente cuando era bastante más joven. Las versiones que quedaron fueron las que él hizo en esta época, las revisiones. Vuelvo al tema, no hay tiempo para todo, o sea, antes hizo versiones, pero después se vio la necesidad de volver a trabajarla. Y esas son las composiciones finales que quedaron, digamos, para la posteridad. Entonces, en esta época en que también no esposa, la pareja de origen polaco, Saint Wittgenstein, lo influye, le dice, según la biografía que yo leí hace no tanto, pero era como, dedícate a esto, dedícate a ser compositor, porque esto es como algo que va a quedar para la posteridad, digamos. Eso es un poco lo que yo entendí, digamos. Entonces él, claro, se dedica a eso, deja de concierto, se dedica a componer, a escribir. Entonces, eh, lo que es interesante es que esta balada no es música programática, no tiene un programa explícitamente dictado. ¿A qué me refiero? Lo mismo que dijo Javier anteriormente. No hay un poema, no hay una historia, un mito, que él diga, esto es así, está inspirado en esto. Hay que interpretarlo de esta manera, que es una opción que tiene el compositor, digamos. Él no toma esa opción. Ahora, distintas personas, distintas fuentes dicen que habría una idea detrás de esto, y la que yo encuentro más interesante, Javier también lo escribió en el programa, algo que decía Arrau, el pianista chileno, y era que entre los alumnos de Liszt se entendía, se sabía que había un mito que inspiraba la narración de la balada. Y un mito de dos amantes, eh, sí, Ero y Leandro. Y lo esencial del mito son dos amantes que no se pueden ver. eh, Está la presencia del mar, digamos, porque finalmente el amante que eh, desafía la prohibición de verse, se ahoga tratando de llegar a verla, después ella se mata, obvio. Y entonces está la presencia del agua, que es evidente si uno escucha la obra, la vamos a escuchar después, con estos registros menores, que son como olas, hacen como un sonido que es muy reminiscente de eso. Entonces, claro que se puede hablar de un programa, pero a la vez es fundamental eso, que el compositor dice, o sea, no dice, este es el programa. Y eso a mí me parece importante también, porque otros compositores también, ellos han querido o no querido. Por ejemplo, los preludios de Debussy eh, tienen un nombre, pero él incluso dice, ok, el nombre lo pongo al final, y al final de la partitura, digamos, al final de cada uno de los preludios, después de 3 puntitos, pone el nombre del preludio. ¿Por qué? También tiene que ver con eso, digamos, no predisponer en la música, lo que surja en lo musical, al oído, no predisponer eso a una imagen concreta de un tema. Entonces, eso me parece importante destacar. Lo otro, eh, Javier dice algo del estilo de Liszt, que me parece interesante, y a mí me gustaría decir que
hay una rama, digamos, de la música para piano que es justamente, viene desde Czerny, que dice que fue el profesor de Liszt. Czerny fue enseñado por Haydn, perdón, por Beethoven, disculpen. Beethoven estudió con Haydn también. Entonces es un núcleo que tiene como resultado, digamos, en el clímax de este desarrollo de la escritura para piano, a Liszt, que es el mayor exponente. ¿Y por qué? ¿Qué caracteriza este estilo? Básicamente es la orquestación. Otras cosas también, pero ese es como el núcleo. El llevar la orquesta, las sonoridades de la orquesta al piano. Y eso es muy, eh, se puede reconocer tanto en Haydn, tanto en Schubert y tanto en Liszt. Es algo que está ahí en este programa. Es, no antagónico, pero digamos son dos corrientes distintas, por ejemplo, con Chopin, que Chopin es el otro gran pianista, el otro gran compositor para piano. Son dos corrientes, pero son dos corrientes que no surgen del mismo árbol, no tienen la misma idea, no tienen la misma, el mismo origen. Para mí eso es importante. Chopin estaba mucho más inspirado en el piano, en la idiosincrasia del piano y también en el canto, en las áreas, digamos. Bueno, pues escuchando. Entonces, ¿está bien? Sí. Eso. Eh, los tres compositores forman parte de un mismo árbol, ¿sí? De música para piano. ¿Qué más decir? Eh, no sé si Alexandro te gustaría ya intervenir, decir algo. Sí, Tomás. Bueno, felicitarte porque has hecho una presentación muy, muy linda. Como yo te comentaba antes de partir el concepto, digamos, este educativo, es que es una hora que se va haciendo muy corta, digamos, y Sí, sí, sí. efectivamente estamos ya acá prácticamente llegando, digamos, Cachai. nos quedan unos pocos minutos, y justamente me gustaría invitar a todos los que están en el chat de Zoom, tanto como los que están en el de Facebook, si tienen alguna pregunta, hacerla por ahí y nosotros la canalizamos para que Tomás nos responda, digamos, alguna impresión sobre algún tema, alguna reflexión. Y justamente en ese contexto hay una pregunta que la tengo, que es de Patricio Sandoval, que la hizo en el Facebook Live, y que dice lo siguiente: ¿cuál es la relación de él con su contexto histórico? ¿En qué medida es hijo de su época y en qué medida no lo es? Me parece que fue en el momento que estabas hablando de Liszt. Si es que Patricio está en el Facebook, nos puede corroborar si se refiere a Liszt o si se refiere a ti. No, yo creo que se refiere a... Sí, bueno, con Liszt, un poco recordando lo que dijo Javier de Haydn, que Haydn revisaba que estuvieran bien vestidos, digamos. Me acuerdo haber leído testimonios de alumnos de Liszt, que también, por ejemplo, Liszt, un alumno iba a dar un concierto y él le había mandado camisa, le había mandado, no sé si colleras, le había mandado adornos también. Digamos, forma parte de la tradición ahora. Liszt cambió un poco las cosas porque se volvió una figura más importante, tenía más dinero, tenía más estatus un poco, relativo también, porque digamos. Y ahora en cuanto a lo musical, eh, tiene bastante de su época debido a que él se preocupó mucho de estar interiorizado en literatura, en filosofía, él se educó por sí mismo debido a que no tuvo una educación formal en materias no musicales, pero él leyó mucho, entonces es una persona muy de su época, y más allá de eso, a mí me gusta mencionar a veces que fue una persona tremenda, gente generosa, no solamente con los músicos contemporáneos, porque
hizo difusión de música contemporánea, hizo difusión de músicos incluso, digamos, más del futuro, ya que cuando Brahms llega donde él, Brahms era muy joven, cuando Wagner llega donde él, Wagner era muy joven y él le ayudó a promover la carrera, también hizo difusión de compositores que eran amigos suyos, después fallecieron, como fue Chopin, e hizo difusión de compositores que no conoció, como fue Schubert. Entonces fue una persona simplemente especial, fuera de serie en ese aspecto. Los otros aspectos biográficos no me meto porque no sé, puede que no, pero en el aspecto cultural, musical, impresionante, impresionante. Eso. Claro, bueno, Tomás, de hecho son, eso que tú dices muy importante de la generosidad que tuvo Liszt con los demás compositores y en ese sentido, eh, justamente los homenajes múltiples que hizo a los compositores a través de las transcripciones, digamos. ¿Mm? Se Claro. habla también, también del concepto de que Liszt impuso esto de que el pianista se sienta en el escenario y toca de memoria y todo eso, pero también seguramente pasaba de alguna manera porque eran sus obras, digamos. O sea, él de alguna manera los compositores y los pianistas eran el mismo personaje, pero también se cuenta que cuando tocaba, por ejemplo, una sonata de Beethoven, la tocaba con la partitura, porque quería ser fiel, digamos, a lo que Beethoven hizo, y bueno, y hizo todas las transcripciones. Aquí hay una pregunta, mira, Vicente Rogers, que es un pianista también chileno, eh, eh, las transcripciones de las sinfonías de Beethoven para solo de piano de Liszt, ¿qué valor musical tienen? Linda pregunta. Buena pregunta. Conozco las grabaciones, digamos, de Glenn Gould un poco. Ahora, realmente valor musical, digamos, en mi opinión, hay mucha música que tiene un fin un poco más utilitario y que es justamente lo que estábamos hablando con Alexandro del tema de la difusión. O sea, de igual manera hizo transcripción de la Sinfonía de Berlioz, porque Berlioz necesitaba difusión, digamos, ni siquiera, no era una persona famosa, necesitaba que lo conocieran y lo hacía en ese sentido. Y también el mismo tema que menciona Javier del monumento a Audubon. Él hace conciertos donde reúne plata para financiar este monumento en Bonn y tiene lo de la sinfonía, yo creo que cumplía este mismo objetivo, es la difusión de la música de Beethoven. Poder decir, oye, acá está la partitura, no te doy todas las partes, no te doy la partitura entera, sino y poder tocarla él mismo en concierto, digamos. Yo creo que atiende más a eso. Y el valor musical, en realidad no puedo contestar esa pregunta porque no lo conozco tan bien. Ahora, es obviamente muy complicado porque es música difícil de ejecutar en concierto, difícil de... Entonces yo creo que va más por el lado de lo práctico de la difusión en la época. Claro, bueno, me parece que respondes muy bien la pregunta, Tomás, porque seguramente ese fue el objetivo. Sin duda que con la genialidad de este tipo de compositores como Liszt, transforman también esta obra como en una obra de concierto, y de hecho hay gente que la sigue Sí, ejecutando, y digamos. además, valor musical, además está que Liszt mismo iba aprendiendo, digamos, buscando formas de trasladar lo que sucedía en la orquesta en el piano. Entonces, ese otro valor artístico musical que él mismo en sus piezas, en la balada, sonata, concierto, etcétera, usa efectos que son propios de la orquesta en el piano. Eso también es un valor importante. Claro. Déjame ver si hay más preguntas, que me parece que hay. Déjame mirar aquí en el chat de Zoom. Claro, bueno, mismo Vicente pone entonces sin duda tiene un valor en cuanto a generosidad y en cuanto a generosidad social, cultural, sin lugar a dudas. Janet Sánchez de la Serna, muchas gracias por la invitación, a los intérpretes participantes, al material adjunto, tan finamente preparado por la Fundación. Muchas gracias, Tomás. Lo pone. Y Gracias. aquí tenemos. Mira, esta es una pregunta bien interesante, que te doy el pase, pero me gustaría también comentarla yo también, digamos. Espero que estemos más o menos de acuerdo. Patricio Sandoval,
no tuvo educación formal. ¿Eso es importante o no? Digamos, no tuvo educación formal, yo me refería en los temas de literatura y filosofía, porque él se lamentaba de eso. Decía, como no fui al colegio, no, hay otras personas, digamos, en la sociedad que se manejan temas filosóficos, etcétera, etcétera, no solo filosofía, humanístico. Entonces él se lamentaba de eso y él quiso aprender. eh, Ahora, el tema de la educación formal es algo un poco más relacionado a mediados, fines del siglo XIX, musical, porque en la época de Liszt no existía el conservatorio y cuando ya existe, mientras Liszt vive, incluso es para los músicos no tan talentosos, porque si venía un músico que no era muy bueno, digamos, a las masterclass de Liszt, que menciona Javier, que son las clases a las que iba mucha gente, él tuvo muchos alumnos, eh, y había un alumno no tan bueno, él decía, bueno, anda al conservatorio porque te falta aprender, digamos. No es como ahora que todos vamos a los conservatorios. En esa época, la educación formal no era la misma de ahora. ¿Y qué educación más formal se puede tener aprendiendo de Salieri y de Czerny, digamos? Es imposible, porque Czerny, digamos, sistematizó lo que él aprendió de Beethoven, entonces realmente Liszt llegó, digamos, tocando lo que él había aprendido a través de su padre, sin un sistema, y Czerny le hizo tocar, digamos, escala, lo más básico, pero además él sistematizó toda su técnica, etc. Entonces eso un poco con lo... dale tú. Claro. No, totalmente de acuerdo. Y bueno, y aquí pone un segundo detalle, Patricio Sandoval, me refiero para ser un artista notable. Yo quisiera agregar que la academia se ha desarrollado a tal nivel, a tal punto en nuestros días, que digamos, el no, puede que se dé un caso puntual como un accidente estadístico, pero en el mundo de la época de Liszt, además, si bien es cierto, no había una academia propiamente tal, pero sí había el concepto del maestro-alumno que de alguna manera se desarrolló en la sistematización del estudio de la música en conservatorios fantásticos en todo el mundo, digamos, muy Claro. desarrollados y las materias se estudian. Entonces, Sí. un poco respondiendo a lo que dice Patricio ahí en la pregunta, pienso no sé si está de acuerdo conmigo, Tomás, que la academia da digamos, te asegura, digamos, un cierto nivel, digamos, de contenido que se tienen que conocer, digamos. Por supuesto que nos podemos encontrar de repente con alguien de una cierta genialidad que podría ser, digamos, la excepción a la regla, pero más bien como excepción a la regla. Sin embargo, por Sí. ejemplo, hay un texto de Enrique Soro de 1919, digamos, que decía que el conservatorio no era un criadero de genios, sino que era un lugar donde las personas iban a estudiar la música de los grandes maestros y aprender también ese contenido para poder traspasarlo a las nuevas generaciones. ¿Mm? Entonces, como que había una cosa dentro de la academia como de una educación, como una educación musical muy compleja. Yo espero que, no sé si quieres agregar algo, Tomás, sobre el Sí, punto. quería agregar que hablando de artistas notables, digamos, excelencia, yo creo que está muy relacionado con este tema de la academia, porque al final, si vemos los compositores con los que estudiaron, eran los mejores, o sea, Salieri y no solamente Salieri, Czerny, Haydn, es una escuela muy, muy particular y yo creo que esa particularidad es clave para poder hacer, componer sinfonías, etcétera, porque la genialidad musical va a estar. Eso, porque queda muy poco tiempo. Sí, mira, estamos a un minuto del estreno y todos los que están en Zoom, en el chat, está bueno, hace un ratito también se compartió el enlace para el programa que tú comentabas, el programa de mano, digamos, del concierto. Y además ahora está el enlace de YouTube que seguramente la cuenta regresiva va a empezar a las 12 en punto, digamos. ¿Ah? Entonces esa cuenta regresiva es de 2 minutos, así que nos da tiempo para despedirnos. Perfecto. Déjame mirar cómo estamos, son las 12 en punto, entonces tenemos un minuto para despedirnos. Tomás, te quiero agradecer por este momento.
tan interesante, tan bonito, los que están aquí en el Zoom. También agradecerles que hayan estado acompañándonos, los que están en Facebook Live, se pueden quedar ahí mismo porque el concierto va a seguir ahí mismo en el Facebook también. Y los que quieran estar en el YouTube, por supuesto que también son bienvenidos con el enlace. Mira, tiene aquí una admiradora tuya, Bernardita Pichetti, dice felicitaciones a Tomás, muchas gracias. Me suena. Te suena, claro. No, gracias a ti, Alexandro, encantado, y gracias a todos los que se sumaron en Zoom y en todas las plataformas. Feliz. Así que bueno, invitarlos a todos a seguir acompañándonos cada sábado en este mismo, digamos, formato. A las 11, este concierto educativo esperando el concierto, el estreno, y a las 12, que ya estamos para despedirnos y para conectarnos al YouTube. Vamos a tener la oportunidad de escuchar los conciertos. Y esto va a pasar todos los sábados. Además, todos los que quieran repetirse el concierto de Tomás, por supuesto que va a quedar alojado en la lista de reproducción del canal de YouTube nuestro, y también el concierto educativo que es muy interesante, con elementos muy interesantes, también está en el canal, tanto en el canal de YouTube como en el canal digamos, en el Facebook de la Fundación. Y por supuesto las cápsulas históricas también, todo este material va quedando por si es que lo quieren revivir, porque son cosas interesantes. De repente hay datos anecdóticos bien interesantes. Javier es especialista en esos datos anecdóticos que se conocen poco. Tomás, un abrazo, saludos a todos los que nos acompañan y hasta la próxima. Ya nos conectamos entonces en 30 segundos parte del concierto, así que tenemos tiempo como para prepararnos y partir. Adiós, Tomás, que estén muy bien. Gracias, Alexandro, todo Dios. Estamos en contacto. Muchas gracias. Nos vemos, adiós.